Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sin Espera, un espacio para ustedes donde conversamos sobre temas importantes y relevantes de salud integral de forma clara y cercana. Hoy queremos hablar de un tema que puede ser de mucha relevancia para la familia y para la comunidad de nuestro Valle de la Aconcagua principalmente. Queremos conversar acerca del trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, sus mitos, su abordaje y cómo está nuestra red de salud preparada para atender a nuestra familia, a nuestros usuarios. Para eso nos acompaña Mauricio Aguilera, es terapeuta ocupacional del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Aconcagua. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos en Sin Espera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta temática es una temática que a lo largo del tiempo ha tenido cada vez más relevancia, ya por todo el impacto que tiene a nivel de salud, educación y en todos los contextos que se visibiliza cada vez más. Y yo creo que también es súper importante poder relevar la importancia que tiene el manejo de la condición del espectro autista en la actualidad. Súper. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hola a todos, contenta de estar de nuevo aquí con ustedes con un tema que es tan importante para las familias de nuestro valle. Contentos de que Mauricio nos acompañe, sobre todo cuando este año hemos cumplido 3 años de la entrada en vigencia de la ley TEA, que ha tenido avance, pero sin duda que requiere seguir trabajando para mejorar el acceso a la población en el país entero, ¿cierto? Así es. Sí, bueno, yo también estoy muy contento de volver al podcast y bueno, darle la bienvenida a Mauricio, que nos parece que está ayudándonos a abordar un tema muy, muy relevante. Cierto que hay muchas familias que eventualmente pueden tener algún miembro de su familia en esta condición y la ley TEA vino a visibilizar un poquito más, a no discriminar, a poder darle acceso, intentar darle acceso igualitario a la gente al diagnóstico y eventualmente a lo que viene en el manejo de esta condición. Así que contento de estar aquí. Bienvenido, Mauricio. Ojalá que sea una muy buena conversación. Sí, como lo dicen ustedes, ha tenido mayor visibilización, ¿cierto? Hemos visto también un aumento en el diagnóstico. Quizás hablar un poco sobre eso. Tenemos más niños y niñas adolescentes que están consultando en nuestra red. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo existe este diagnóstico? ¿Hay un autodiagnóstico, por decirlo de alguna manera, respecto a esta condición? Ya. Bueno, principalmente a lo largo del tiempo, este aumento sostenido en el diagnóstico clínico del TEA ya nos ha abierto estos espacios de poder conversar del sobrediagnóstico que esto genera en la población, o el miedo o las ansiedades que puede llevar que nos llegue, digamos, un diagnóstico de una condición del espectro autista. En general, yo creo muy importante poder revisar ya y quitar como este estigma patologizante en relación a la condición del espectro autista. Por eso está cambiando la terminología de trastorno del espectro autista TEA a condición del espectro autista hace varios años ya, porque en general la condición del espectro autista no es la dificultad a priori, digamos, es las comorbilidades o las modificaciones de conducta son las que generan las reales dificultades para las ocupaciones, para la calidad de vida de las personas, ¿ya? Es súper importante establecer que una intervención temprana o detectarlo de manera precoz va a ayudar a que estas condiciones no generen estas dificultades a lo largo del transcurso de vida. Particularmente como en el sobrediagnóstico, es real ya que los profesionales, tanto de la red de salud, de educación, ya han agudizado su ojo clínico para poder ir mirando cuáles son los gatillantes o cuáles son las cosas que llaman la atención o realmente prenden estas banderas de alerta, ya para poder decir, chuta, está vinculado a una condición del espectro autista. También es claro que no todo es TEA, ¿ya? Pero sí, a nivel internacional, sí los estudios indican que hay un aumento del diagnóstico y eso se debe principalmente a la expertise que han desarrollado los equipos en poder identificarlo, ¿ya? Y ocurre algo muy claro, que en general es importante por el componente genético, porque en general la causa de la condición del espectro autista es multifactorial. Está el componente genético, que es súper relevante claramente, influye en los factores ambientales, pero al estar el componente genético, muchos de los papás
también están dentro del espectro autista y les cuesta identificar esas variables claro. porque ellos eran igual. Sí, pues, Entonces, a mí me costaba Está muy- esto, a mí también. Pues. Muy Entonces, normalizado, claro. Y también, ese es el punto que me gustaría como dejar bien claro y ser bien enfático. Hay varios mitos que ahí los vamos a conversar más adelante, ¿ya? Pero el tratamiento oportuno va a ayudar de que si una persona autista es rígida, por ejemplo, el manejo no es que, es rígida y vamos a tener que dejarle todo así para que no se desregule. No se claro. desregule, ¿ya? Es una condición que se trabaja, que se regula esas habilidades para que él logre flexibilizar, para que él logre adaptarse a ese contexto. Entonces, por eso es tan importante como el ambiente influye en esto. Mauricio, ahí en el fondo entendiendo, porque la pregunta que hace Andrés es muy importante, porque hay una sensación, uno escucha mucho en la comunidad, en la familia, que oye, a todos los diagnostican, ¿cierto?, con TEA. Finalmente el aumento es la mejora del diagnóstico, la capacitación de los profesionales, pero también creo yo que la entrada en vigencia de la ley hizo que conversáramos también. Y por lo tanto las familias empezaron a reconocer también ciertas situaciones, ciertas condiciones de sus hijos o adolescentes que los llevaron a consultar. Yo creo que el conversar sobre una temática, y por eso la importancia de la entrada en vigencia de ciertas leyes, que nos obliga como Estado a trabajar y conversar sobre eso, ¿no? Claro. Sí. En general ahí el tema de la ley, particularmente lo que compromete a salud, en rasgos bien generales, son cuatro focos. Ya una es la detección, la evaluación integral, el abordaje y la intersectorialidad del manejo intersectorial. Principalmente reforzando el tema de la detección, que trabajemos en que desde atención primaria, mediante el MChat, que es la prueba de tamizaje del TEA, podamos detectar de manera oportuna antes de los 60 meses la condición y poder hacer la derivación oportuna, ¿ya? Ese es uno de los nodos que estamos trabajando y reforzando con el equipo implementador de la ley del servicio, ¿ya? Que involucra gestión hospitalaria, atención primaria, salud mental, Chile Crece. Hace que todos estos pasos ya vayan teniendo un acompañamiento ya y que nosotros vayamos mirando y vayamos levantando esa información. La evaluación también diagnóstica ha permitido que podamos acceder al diagnóstico primero, ¿ya? Y que esta evaluación diagnóstica integral sea como corresponde, que sea por una evaluación clínica, ya que sea posterior a una revisión de un terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, ¿ya? Posteriormente, después de haber realizado toda esta evaluación, ser revisada toda esta evaluación por un médico que confirme que es el encargado de confirmar o descartar en general la condición, y desde ahí avanzar a poder tener un abordaje oportuno, ya que la red tanto de atención primaria, en este caso en la bajada de la ley, o la red de especialidad en salud mental, podamos acompañar estos casos que van a tener una mayor o menor complejidad. Y otro nudo bien crítico que también suele confundir a la comunidad es el nivel, ¿ya? Porque pasamos de un momento de que era el autismo y que siempre uno atribuía el autismo al autismo severo, este niño que no tenía un repertorio social muy claro, que le costaba mucho comunicarse, un síndrome del Asperger que también era como el autismo más leve. Eso todo ahora en la actualidad se eliminó y ahora por eso se habla de trastorno del espectro autista, porque están todos dentro del espectro. No hay una persona autista igual a la otra. Exacto. Y hay una variabilidad que tenemos que considerar y por eso es tan importante que el diagnóstico sea obedezca a una evaluación clínica e integral. Y nosotros como salud hemos tratado de poder reforzar esos procesos y priorizar esta articulación y flujos para que la comunidad pueda acceder. ¿Ya? Ahí tú hablas de niveles de detección, ¿cierto? Nivel 1, 2, 3 me parece que son. Sí. Eso también es relevante explicarle a la comunidad que a lo mejor el nivel 3 puede tener un retroceso y gradualmente con este tratamiento bajar a quizás a un nivel 1. No es que esa persona quede rígidamente, como tú decías, encasillada en esa condición. Claro. El nivel no define a la persona, eso también es súper importante. A mí me gusta interpretarla en relación a la prueba del IVAD, ya que es la prueba que determina el grado de discapacidad para, por ejemplo, poder optar a la credencial de discapacidad. La discapacidad en general, al igual que el TEA, va a depender de los niveles de apoyo que presentemos en relación a esto. Entonces, una persona, por ejemplo, que está dentro de una condición del espectro autista, puede tener
o no puede tener discapacidad. Y ese nivel de apoyo no es algo estable, como bien dice Andrea, va a depender de cómo esta persona interactúa con el ambiente. En general, todas estas personas están acostumbradas y se han ido camuflando socialmente a tratar de adaptarse. Y eso desgasta y cansa mucho. Y sobre todo la población adulta dentro del espectro autista está acostumbrada a enmascarar todas estas conductas que en algún momento parecieron raras, ¿ya? Para que en el fondo ahora la sociedad, que tenemos mayor conocimiento, se pueda hacer cargo y de poder buscar como todas estas acciones. Por lo cual, el nivel de apoyo, generalmente cuando tenemos el diagnóstico inicial, generalmente va a castigar un poquito, porque les va a costar relacionarse, van a tener una conducta repetitiva, ya van a tener múltiples factores que con tratamiento, con terapias, ni siquiera con medicamentos, van a ayudar, que ese es un tema también que tenemos que conversar, van a ayudar que esos niveles de apoyo entonces no son estables. Sí. Oye, yo quería devolverme un poquitito al diagnóstico porque a mí me parece muy relevante esto de que el diagnóstico, hay más diagnóstico, pero por supuesto porque hay más información. No sé si ustedes, bueno, probablemente ustedes son de otra generación, pero en mi generación, cuando estudiamos medicina, no existía ni siquiera lo estudiábamos, tampoco, ni siquiera lo hablábamos. Por lo tanto, no es una cosa que tengamos los médicos de algún tiempo de experiencia, lo tengamos demasiado incorporado. O sea, no lo estudiaban. No lo estudiábamos. Probablemente el autismo como una cosa muy puntual y de hecho nada más. Entonces, yo creo que lo relevante de esto es que puso en evidencia de que existe una condición, y la ley ayudó mucho en eso, una condición que hay que ir a fijarse. Yo creo que, claro, principalmente enfocado en los niños y adolescentes, ¿cierto? Claro. Niños, niñas y adolescentes, pero como decías tú, hay una gran cantidad de adultos que se han ido como acomodando socialmente en el tiempo, que uno los mira así como hacia atrás y dice, probablemente esta persona está dentro de la condición del espectro autista y se acomodó, se camufló, como dijiste tú, muy bien. Entonces, muchos de nosotros podemos eventualmente tener algo de esta condición. Ahora, es muy importante decir que, claro, como pasa de un lado a otro, de un extremo, como nos acostumbramos nosotros los chilenos, de un lado el péndulo hacia un lado y al otro, probablemente la gente o todos nosotros digamos, pero si son todos TEA, o esta persona sin hacer la evaluación clínica que corresponde, porque, por ejemplo, en el adulto, pueden ser otros trastornos obsesivos compulsivos o trastornos como el TDAH y efectivamente se parecen, pero no son de la misma condición. Pero no están dentro de la condición. ¿Te fijas? Entonces en la realidad uno mete todo como en un mismo saco, incluso uno mismo dice, no, si yo creo que yo soy un poco TEA, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. Claro. Está en el colectivo de la gente. Tengo esa fobia social, muchas veces uno dice, oye, a lo mejor tengo esa condición, pero no. Y desde ahí igual es súper claro establecer que, claro, tiene que tener un repertorio desde la diada del autismo, que es una alteración en la comunicación social acompañada de patrones de conducta repetitivos, y no es que tiene que tener, no sé, el niño aletea, es autista, el niño no hace contacto visual, es autista. Tiene que, para configurar el diagnóstico, varias características, todas las características o la mayoría tenerlas, como que fracasa en una relación social. Ocurre mucho, por ejemplo, en adultos, llegando a ese tema, una de las preguntas como, cuando yo voy a establecer relación social, tiendes a sentir que fracasas, tiendes a sentir que preparas mucho las relaciones y estás siempre angustiado. Entonces, en general, tanto en la infancia como en la adolescencia como en la adultez, se suele ver a un niño, que le pegó a alguien o se desreguló, ¿ya? Pero viene avanzando ya de todo el día, dificultades de relacionarse que nadie vio. No puede encajar. Problemas sensoriales. Hay muchos videos que evalúan como un input sensorial que por ejemplo, yo les puedo hacer así y ustedes sienten que yo lo empujé. Y ahí yo sobre reacciono. Si hay una hipersensibilidad. O estos mismos niños que los llamo y no me contestan, pero es porque son más hiposensibles, porque en general no se dieron cuenta, no se percataron de ese estímulo. Entonces, es súper interesante poder entrarnos en este mundo y poder ir mirando todas esas cosas, todas esas variables. Ahí a lo mejor lo importante de lo que tú dijiste es que en la medida que se diagnostica, se maneja, se trata, ¿cierto? Y mejora, es mejorable una condición específica. Y entonces ahí
la invitación es porque en los niños uno siente que en la medida que va dentro del control de niño sano habitual, que la mayoría de la población accede, llegamos a una sospecha. Pero en un adulto que siente que está en esta condición, la indicación es consulten, háganse un diagnóstico, porque en el fondo con un buen manejo, un equipo multidisciplinario, uno mejora su condición hoy día y tiene un desarrollo de la vida mucho mejor. Entonces la invitación es no estigmatizarse, porque eso es lo que ocurre, y consultar y hacerse un diagnóstico y tratarse. Y si bien la ley hace cargo de todos estos procesos clínicos de detección, diagnóstico, abordaje a salud, también compromete harto educación, porque en general ocurre un tema muy relevante, sobre todo en los procesos universitarios, ya que muchos terminan desertando la universidad, no por falta de competencias cognitivas o de desarrollo, porque les apasiona, ¿ya? Pero tenemos que analizar toda la carga que es irse a estudiar fuera a la universidad, más que solamente la universidad en sí, andar en micro, andar en colectivo, nuevos separarme amigos de mi familia. Generalmente las mamás, dentro de las mamás de personas autistas son mamás potentes. Pues. Entonces, en general ahí tenemos que ir reforzando y trabajando, y muchas veces por eso la invitación es a conocerlo. Lamentablemente, si tenemos todavía muchas brechas en la infancia, en la adultez, Claudita, estamos mucho peor. Claro. Y generalmente se dan cuenta cuando llega el diagnóstico del hijo o de alguien de la familia por este gran componente genético que tiene. Y les puede hacer sentido ahí. Mira, yo también podría... O sea, el papá es, el abuelo es. Claro. Oye, yo pensaba en esto de la universidad y pensaba que efectivamente también uno podría tener una ayuda anterior para que se elija adecuadamente la carrera también. Hay gente que elige mal y se angustia mucho, y eso termina en un fracaso. Exacto, claro, porque no es para todos, digamos, de la misma manera. Oye, ¿qué pasa aquí en Aconcagua? Porque la verdad es que con la ley, ¿cierto?, se visibilizó mucho esta condición, ¿no? Y uno le da la sensación de que igualmente hay una brecha de acceso, de que en realidad, como tiene que hacerse un diagnóstico clínico multidisciplinario, no sé si están todos los equipos. Uno quisiera saber si a la gente que nos está escuchando, si tiene acceso o no, en qué grado tiene el acceso, dónde lo tiene. ¿Cuál es el flujo? ¿Dónde que puede? consulto? ¿Qué hago? Si tengo esa sospecha, Claro. quizá contarle un poco de eso. Sí, ahí en general... Bueno, partir que es súper importante que nuestra red de salud hemos estado trabajando desde la implementación de la ley TEA en poder darle acceso a esta evaluación diagnóstica integral a toda la comunidad, ya entendiendo que hubo una brecha que partía de que anterior a la ley solamente contábamos con esta derivación al equipo de neurología, que claramente estaba colapsado porque tenía otros diagnósticos más prioritarios, como en general condiciones neurológicas que obviamente tenían una priorización clínica mayor al TEA. Entonces, desde las derivaciones de atención primaria, ya no era tan efectivo, los equipos igual no estaban muy... como perdieron como el encanto de poder derivar porque se demoraba mucho, la lista de espera era muy amplia, había mucho tiempo de espera. Entonces empezaron a buscar como en el extrasistema, a buscar otras estrategias para poder llegar al diagnóstico, porque como partimos diciendo, mientras antes es mejor. Mucho mejor. Entonces estamos perdiendo años y mucho tiempo. Ya. Y no estaba ni definido, o sea, no habíamos ni siquiera descrito si este niño adolescente teníamos una sospecha, ¿dónde iba? Eso, y ahí era que llegaba el caso a la neuróloga, y la neuróloga tenía que enfrentarse frente a toda esta multifactorialidad de situaciones sola. Entonces, los casos que sí avanzaban era igual difícil, se encontraban en control. Entonces, bueno, con la bajada de la ley ya y toda la distribución presupuestaria que llegó con esto, trabajamos en dos planes. Ya tenemos... ahí ustedes me van comentando, sí, porque un poquito... O sea, lo principal es hablar de APS. De APS, ¿cierto? Sí. Llegaron 2 salas TEA, las vamos a llamar salas TEA, ya que una está en el territorio de San Felipe y otra está en el territorio de los Andes. Esas salas están encargadas de todo el proceso de evaluación diagnóstica de esas comunas. O sea, San Felipe B, San Felipe, el CESPAM de San Felipe el Real, Segimundo y Turra, y el de Curimón. Y el de los Andes, B, Cordillera Andina y Centenario. ¿Ya? Entonces, toda la población de esos tienen que acceder al diagnóstico clínico en esas salas T, y posteriormente pasan al equipo de tratamiento, ¿ya? Pero la bajada de la ley lo que hace es ir
que nos van a ir llegando estas salas TEA de a poquito, según los Mm. presupuestos y según las distribuciones que van llegando. De hecho, Aconcagua somos uno de los servicios favorecidos porque en algunos lugares del país, la mayoría tienen una sala. Una sola. Nosotros Ya. tenemos dos. Sí. ¿Ya? Entonces, eso nos genera una brecha. ¿Qué pasaba con Yayay? ¿Qué pasaba con San Esteban? ¿Qué pasaba con todas Putaendo, Putaendo, claro. las otras Las comunas que no estaban. Entonces ahí nosotros implementamos un equipo, ya que está en neurología, ya que es un equipo que está compuesto por terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, ya una telepsiquiatra que apoya en la finalización de todo este proceso del flujo, ya, y que da respuesta en diagnóstico a toda esa población que no cuenta con esta sala TEA. Básicamente ese es el flujo de Aconcagua en la red. En neurología ya eso partió en marzo aproximadamente del 2025. Ya se han atendido a 380 familias, ya, y de 18 meses alrededor que teníamos de lista de espera, ahora tenemos alrededor de un mes y medio ya de lista de espera. Y también hemos trabajado harto en la articulación con atención primaria para reencantar y que vuelvan a derivar, ¿ya? Porque ahora el flujo en el fondo ha empezado a correr mucho más rápido, ya tenemos respuesta, tenemos protocolos de priorización que tampoco teníamos en algún momento, porque en general el TEA solito ya pareciera un poco más inofensivo, pero cuando ya lo mezclamos con una ansiedad generalizada, con un trastorno conductual, por ejemplo, trastorno del lenguaje, va generando un gatillante y va generando un impacto significativo en la escuela, en diferentes contextos. Ya. ¿Ya? Sí. Ahí quizás, Mauricio, es bueno que la población entienda que, claro, estas son espacios de diagnóstico, estas dos salas municipales, más nuestro equipo de neurología del Hospital San Camilo, son equipos especializados que ayudan y apoyan en el diagnóstico, ¿cierto? Pero ¿cómo llegan ahí? Lo relevante es la adherencia a los controles en su APS, a través del control de niños sanos. A los niños se le van aplicando ciertos screening que en el fondo en algún momento se sospecha. Y en ese momento es cuando se deriva a neurología, en el caso del resto de las comunas, y si es San Felipe o Los Andes van a sus propias salas y entran en el proceso de diagnóstico. Por eso es tan importante no saltarse los controles en la infancia, porque en cada etapa van teniendo alguna evaluación que va determinando una sospecha diagnóstica o no, que termina la derivación. Entonces, yo creo que ese es el punto principal y que nosotros lo tenemos muy bien descrito. Están establecido todos los hitos que cumple la atención primaria para terminar en una sospecha diagnóstica y que es derivado a estos niveles más de especialidad que trabajan en el diagnóstico. Claro, y así, también mencionar la importancia de que baja también un flujo que es un protocolo que se está trabajando en salud y educación para que los casos de educación, ya que son pesquisados porque en general la mayoría están la mayor parte del tiempo en la escuela. Exacto. Ya entonces los profesionales, los programas de integración escolar, ya ahora con la llegada en Aconcagua del SLEP, ya es súper importante también volver o reactivar esos flujos, ¿ya? Porque estos casos que son pesquisados en educación puedan ser derivados a salud para poder hacer el acompañamiento diagnóstico, porque con el diagnóstico oportuno van a poder acceder a las prestaciones del programa de integración escolar, ¿ya? Y que eso también va a apoyar de que todo no se sature la red de salud, porque también hay casos, como hablábamos recién, como hay niveles, a lo mejor un TEA nivel 1 va a poder ser sostenido por el colegio, por el terapeuta del colegio, por el fonoaudiólogo del colegio, ¿ya? Y desde ahí en el fondo vamos también evaluando esto, que eso es lo relevante. Súper. Mauricio, existe también temor y mucha duda de la familia, de las mamás, papás, respecto a la medicación en estas personas, ¿cierto? No sé si todos los pacientes o los usuarios que son diagnosticados con esta condición tienen que tener un tratamiento farmacológico. Eso está determinado, me imagino que por su tratamiento, ¿cierto? Pero a lo mejor contar un poco que no es necesario quizás que en todos los niveles se use ese fármaco. Ahí en realidad lo que pasa es que, claro, la condición del espectro autista no es una enfermedad, entonces no hay un medicamento que va a curar el autismo. Ya es una condición y generalmente no hay medicamentos para el autismo. Los medicamentos van para las condiciones asociadas que genera el autismo: una ansiedad generalizada, ya un trastorno conductual, un trastorno del sueño, ya eso va a abordar el medicamento, ¿ya? Pero en general lo que tenemos que revisar es la intervención temprana y cómo las terapias ayudan
en que generalmente un caso bien agudo sí, es que eso también es importante, yo creo que es debatible igual, pero en un caso que está súper agudo, que está complejo, que tiene todas estas condiciones asociadas como de ansiedad, digamos, con lo que les mencioné recién, partiendo con un apoyo medicamentoso, además del apoyo terapéutico, va a avanzar más rápido, ¿ya? Pero claro, la regla general son las terapias. Perfecto. Y depende también de cada caso. Uno escucha mucho que la familia, en el fondo, pucha, al colegio, mi hijo es más desordenado, es inquieto, y en el fondo llévelo al neurólogo para que le empiecen a dar medicamentos, que yo creo que está asociado un poco a esto. Y ahí también el mensaje a las comunidades educativas, o sea, la importancia del manejo de un equipo multidisciplinario va a mejorar las condiciones que en el fondo hoy día uno ve como disruptiva a lo mejor. Por lo tanto, es muy importante el rol que tiene educación en eso. Lo que tú decías de hacer una derivación oportuna, salud, que ese niño que tenga un abordaje, mejore sus condiciones, les sea más fácil adaptarse a la condición que tienen los colegios, que igual tienen alta estructura, y no necesariamente la salida es que los mediquen para que esté el niño más tranquilo en una sala de clases. En general, igual también, como yo les mencionaba, yo trabajé 8 años en educación y por condición del espectro autista, tanto las educadoras diferenciales, los terapeutas y los fonoaudiólogos tienen ciertas horas asignadas para el acompañamiento de la condición del espectro autista. Entonces, también es súper importante que por la diversificación del aprendizaje que convoca muchos que están insertos en estos programas de integración escolar, este acompañamiento, ¿ya? Entonces, por eso también es súper importante esta conversación, porque yo cuando estaba del otro lado, también me costaba conversar con salud. Y ahora que estoy acá, también uno se siente como este nudo crítico que se solucionaría todo si conversaran, ¿ya? Entonces, desde ahí también es súper importante que los equipos de salud y equipos de educación conversen. Y claro, pues ya después, posterior del diagnóstico, conversar si, a lo mejor se vería beneficiado de un medicamento para regular eso, porque muchas veces también eso afecta la calidad de vida. El niño está en esas crisis o desbordes sufriendo, pasándola mal, ¿ya? Y desde ahí también es súper importante que las familias sepan que la ley también compromete a las escuelas a que puedan y que, o sea, no que puedan, que tienen que hacerlo sí o sí, un plan de acompañamiento conductual. ¿Ya? ¿Qué van a hacer si ese hijo se desregula? ¿A quién van a llamar? ¿Qué va a hacer el profesional responsable? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Ya? Y eso también nos apoya a una real inclusión, pues, de que empecemos a hablar de que lo hagamos parte y que no sea como el raro que es una mala crianza. Exacto. Ya, que es culpa de la mamá que lo tiene así. Ya, y vamos derribando esos mitos. Hablando de mitos. ¿Ya? Bueno, recién hablábamos, y tú lo dijiste súper claro, que esto es una condición, una enfermedad, ¿cierto? Lo primero. Pero también existen otros mitos y cosas que se han dicho mucho respecto al TEA. La vacuna, por ejemplo, no te vacunes porque te puede dar TEA. O sea, casi como que fuera una enfermedad, ¿cierto? O las pantallas, el uso de pantalla. Hablar quizá un poco sobre eso, desmitificar ese tipo de cosas. Han llegado como... Creo que igual ahora en la actualidad esos mitos se han ido derribando cada vez más. Ya yo creo que son de los mitos probablemente más derribados en la actualidad. No hay evidencia científica que avale que las vacunas provocan autismo, ¿ya? También que las pantallas provocan autismo, que la alimentación provoca autismo. En general, si yo obviamente le doy una alimentación que va a aumentar el sistema nervioso, que lo va a tener más alerta, es a cualquier niño, ¿ya? En general, y de hecho, los estudios indican que el porcentaje que cambia la conducta no es tanto tampoco. ¿Ya? Las pantallas claramente van a confundir y va a ser más difícil de por sí llegar al diagnóstico, porque si estoy pegado a la pantalla y me llaman, a lo mejor, obviamente no voy a contestar porque estoy mirando la pantalla y estoy muy enfocado, pero no va a provocar autismo, va a generar que sea más difícil si yo lo tengo todo el día en las pantallas. Y eso para cualquier persona también. Obviamente. Va a ser difícil la pesquisa. Va a ser difícil la pesquisa. Va a alterar como claro. Sí, claro. Yo creo que, bueno, solo apoyando este hecho, no sé si recuerdan, pero en algún momento, no sé si lo dije, pero una publicación famosa que vinculaba la vacuna con el autismo fue publicada en el Lancet, una revista famosa,
y que con el tiempo se vieron obligados a bajar esa publicación y desmentir que efectivamente habían hecho uso indebido de los datos para provocar eso. Wow. Así que la verdad es que eso está bastante demostrado. No hay ninguna evidencia que diga que hay autismo relacionado a vacunas, ninguna. Así que yo, solo para decir, porque es una cosa, fue bien renombrada, eso de publicado en una revista científica muy famosa, que finalmente tiene que retractarse el autor porque se evidenció que había manipulación de los datos. Sí. Y en general es un tema súper duro. A mí me pasó, justo yo estaba en esa época full en intervención diaria con personas autistas y todas estas corrientes que prometían una cura a la condición y poder abordar todas esas familias que venían, aparte de ya lo difícil que es que llegue el diagnóstico, digamos, el duelo que tienen que realizar las familias, ¿ya? Porque muchas veces ellos lo ven como que estuvieran perdiendo un hijo, ¿ya? Pero generalmente la invitación es que, claro, que respiremos un poquito y más que estamos perdiendo un hijo es que con esto lo vamos a aprender a conocer, vamos a aprender a conocer su realidad, a entrarnos en este mundo tan bonito que es el TEA, ¿ya? Y más que buscar una cura, poder trabajar en esa condición y poder ir reforzando esas cosas y que nosotros como comunidad, realmente les digo, a lo mejor ahora sí es más famoso la condición del espero-autista. Por el 2016-2017 era mucho más terrible y desalentador trabajar con esto porque nadie la miraba, estaba invisible, ¿ya? Y ahora estamos más pendientes, tratamos de no discriminar, ya sea de manera positiva o negativa al menos, así que... Súper. Bueno, y eso gracias a la comunidad organizada, esas familias que se organizaron, por supuesto, sí. Como casi siempre ocurre, o sea, como hemos logrado tener una unidad de cuidado intensivo pediátrico acá, como entre ellos también la cosa de la unidad de quimioterapia, también la comunidad participa mucho muy en exigir. Y se agradece. Claro, hay muchas fundaciones a lo largo del Valle de la Concagua, en muchas comunas, y que han ido y son creadas a puro corazón de familias autistas. Sí, súper. Porque no tenían cómo no tenían acceso, no sabían cómo hacerlo. Y se estaban sosteniendo entre ellos también, tenían un apoyo. Oye, es un tema que nos da como para largo. A mí de verdad que me gusta mucho esta temática. Queremos agradecerte, Mauricio, también darle esa mirada desde la educación, con esa experiencia que tú traes, desde lo humano también. Y agradecerte que puedas haber participado con nosotros. Es una temática muy importante y yo creo que nos da para conversar en otra oportunidad. Así que te doy un espacio para que te puedas despedir con algún mensaje para la comunidad y para ir cerrando este capítulo. Ya, yo, nuevamente como agradecer la instancia, un tema que realmente me apasiona. Yo creo que todos estamos muy dispuestos a poder avanzar, a construir una sociedad que en el fondo trabaje conjuntamente ya para el bienestar de las personas autistas que llevan muchos años sufriendo, pasándola mal, tratando de adaptarse ya a una realidad que de hecho muchas veces cuando hablamos de las neurodivergencias, que también es otro tema también bien relevante, ya es como la sociedad en el fondo nos adapta a su cerebro, ¿ya? Y que como a mí me pega que a lo mejor sentir el mundo de otra manera, ¿ya? Y que cómo está tan normalizado que la forma en que la otra persona lo siente es la correcta. Exacto. ¿Ya? Y yo creo que es una discusión y con este aumento de la prevalencia en el diagnóstico, si en algún momento vamos a ser más personas neurodivergentes que las neurotípicas, también va a abrir mucho más debate. Pero yo creo que todos estos espacios ayudan a poder acompañar y quitarle este carácter de enfermedad al autismo y que las personas podamos respirar y acompañarlo, porque más que nada es eso. Yo sé que es bastante desesperanzador al principio, que uno se llena de miedos, ya que es muy difícil. Yo con esto no quiero decir que no quiero quitarle el peso que realmente tiene, porque es muy difícil para las mamás, para los papás, poder acompañar esto en una manera inicial, para los colegios de todas formas, para salud también, ¿ya? Pero yo creo que cada vez vamos avanzando a poder ponernos en un escenario mejor. Y eso es lo importante. Y recordarles también a la comunidad que nuestra red de salud está activa, está disponible para y otras temáticas, así que la idea es que puedan consultar principalmente en su dispositivo de atención primaria. ¿Un espacio para despedirse? Sí, yo decir solamente que me parece muy interesante lo que dijo Mauricio en relación a
Aquí es importante la vinculación que existe entre educación y salud, Sí, que haya un flujo, sí. que ese flujo funcione y sea efectivo, como así funciona, ¿cierto? El otro flujo que tiene puesto la red en salud, que funcione esa derivación, porque es muy, muy relevante lo que puede hacer educación con salud. Así es. Sí, solo despedirme y decirles que esperamos seguir tocando temas que sean de interés de ustedes. Recuerden que estamos en distintas plataformas a través de Aconcagua Digital, Spotify, YouTube, Instagram también. Facebook. Así que para que nos comenten y nos digan qué Facebook. temas quieren que sigamos conversando. Así es. TikTok también estamos implementando. TikTok está en todas las redes para que les llegue a todas las personas y a toda la familia. Así que nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.